A las 6 en punto de la mañana del día de Navidad, mi teléfono recibió 23 llamadas en menos de 10 minutos. Lo sé porque las conté después. En ese momento estaba sentado junto a una ventana, con una taza de café caliente en la mano, mirando la nieve fresca deslizarse sobre las colinas tranquilas del Pirineo aragonés. Los únicos sonidos en la cabaña eran la chimenea crepitando y mi perro roncando a mi lado. Entonces el teléfono se iluminó. Una llamada, luego otra, luego 3 más. Una lluvia de mensajes llegó tan rápido que la pantalla apenas dejaba de vibrar. Mi exmujer, mi hijo, mi hija, todos intentando localizarme a la vez. Lo raro no era que llamaran. Lo raro era que yo sabía exactamente cuándo iban a empezar esas llamadas. ¿Alguna vez os han culpado de todo, incluso cuando erais los que pagabais? ¿Alguna vez habéis pasado años intentando que la gente estuviera contenta, solo para acabar siendo la persona de la que más se quejan? Durante 15 Navidades seguidas pagué cada reunión familiar que mi familia exigía. Los apartamentos, la comida, los regalos, los extras que nadie recuerda hasta que llega la factura. Y aún así, siempre era yo el problema. Esta Navidad decidí cambiar una cosa. En realidad, decidí dejar de hacer una cosa. Y a las 6 de la tarde de ese día, las consecuencias por fin llegaron. Antes de contaros por qué mi teléfono casi explota esa noche, quiero preguntaros, ¿alguna vez habéis tenido familia que trata vuestra generosidad como una obligación? Contádmelo, porque lo que pasó a las 6 de la tarde empezó meses antes y nadie lo vio venir. Mi exmujer, Elena, y yo nos divorciamos hace casi 16 años. El matrimonio se acabó, pero una tradición se negó a morir, la Navidad. Cuando Bruno y Natalia eran pequeños, entendía por qué mantener esa tradición importaba. No quería que fueran de un lado a otro entre dos casas, ni que sintieran que tenían que elegir bando en las fiestas. Así que cuando Elena propuso alquilar un apartamento en Baqueira Beret para pasar la Navidad, acepté. El primer año fue bonito, de verdad. Pasamos tiempo juntos. Los niños se reían. No hubo discusiones sobre horarios ni sobre la custodia. Durante unos días, todos actuamos como una familia otra vez. Al menos así empezó. Con el tiempo, los viajes de Navidad dejaron de tratarse de estar juntos y empezaron a tratarse de cumplir expectativas. Y esas expectativas no dejaban de crecer. Lo que empezó como una escapada sencilla se convirtió poco a poco en una producción de lujo. Los apartamentos se hicieron más grandes. El catering, más sofisticado. Las listas de regalos, más largas. Un año, Bruno quería unas zapatillas de una marca concreta. Al siguiente, quería aparatos electrónicos, luego relojes, luego cosas que ni siquiera sabía pronunciar. Natalia no se quedaba corta. Cada Navidad venía con una nueva colección de peticiones caras, cosas especiales, experiencias especiales, mejoras especiales. Hasta Elena tenía opinión sobre todo. El apartamento necesitaba mejores vistas. El menú necesitaba más variedad. La decoración tenía que verse más elegante. Cada año había otro gasto esperando a la vuelta de la esquina. Y cada año, yo lo pagaba. No porque nadie me lo agradeciera, sino porque pensaba que mantener la paz merecía la pena. Lo raro no era cuánto dinero me gastaba, era lo poco que se agradecía. Si hacía demasiado frío, me tocaba oírlo. Si el tráfico retrasaba la llegada de alguien, me tocaba oírlo. Si una reserva de restaurante no era perfecta, de alguna manera también era culpa mía. Podía gastarme miles de euros creando las fiestas que exigían, y en cuestión de horas alguien encontraba un motivo de queja. Al principio me decía que las familias discuten. Luego me decía que los chicos madurarían. Luego me decía que el año que viene sería distinto. Pero el año siguiente nunca era distinto. Las críticas seguían ahí. Las quejas seguían ahí. La culpa seguía ahí. Con el tiempo noté algo difícil de ignorar, nadie me preguntaba nunca cómo estaba yo. Nadie preguntaba si quería hacer esos viajes. Nadie preguntaba si podía permitirme otra Navidad cada vez más cara. Solo querían saber una cosa, ¿está todo pagado? Esa idea me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Poco a poco entendí una verdad dolorosa. No estaban ilusionados por verme a mí. Estaban ilusionados por ver que estaba pagando yo.
Y esa verdad preparó el terreno para la Navidad que lo cambió todo. La Navidad pasada debería haber sido el año en que por fin todo saliera bien. Al menos eso me decía mientras aprobaba un pago tras otro. Solo el apartamento costó más de lo que algunos gastan en unas vacaciones enteras. Luego vino el catering, luego los regalos, luego todos los gastos extra en los que nadie piensa hasta que llega la cuenta. Para cuando llegó el día de Navidad, había gastado algo más de 7.000 euros. Y sinceramente, ni siquiera me importaba el dinero. Lo que me importaba era ver a mi familia disfrutar. Durante unas horas, pareció que de verdad iba a pasar. El apartamento estaba precioso. La mesa estaba llena de comida. La chimenea brillaba de fondo. Los regalos envueltos esperaban bajo el árbol. Todos parecían contentos. Por una vez pensé que quizá pasaríamos las fiestas sin ninguna queja. Me equivoqué. Después de cenar, Bruno abrió su regalo. Me había pasado semanas buscando el reloj de una marca concreta que había pedido expresamente. En cuanto vio la marca, sonrió durante unos 5 minutos. Luego empezó a pulsar los botones, a girar la corona, a mirar la esfera. Su expresión cambió de golpe. «Papá, ¿qué le pasa a esto?» Lo miré. «¿Qué quieres decir?» Se ha parado. Pensé que sería algo sencillo, un ajuste, quizá la pila necesitaba cargarse, quizá algo se había activado sin querer. Cosas normales, menores. Pero Bruno reaccionó como si el reloj hubiera explotado. «Te has gastado todo este dinero y no has podido asegurarte de que funcionara». La sala se quedó en silencio. Intenté explicar que podíamos llamar a la tienda después de las fiestas. Eso solo lo enfadó más. Antes de que pudiera decir nada más, Elena se metió en la conversación. «Sinceramente, David, esto es típico de ti». La miré fijamente. «¿Qué se supone que significa eso?» Negó con la cabeza. «Siempre te ahorras algo por algún lado». ¿Ahorrarme? Después de gastarme miles de euros en un viaje que ni siquiera pedí. Antes de que pudiera responder, Natalia añadió su opinión. «Es que siempre encuentras la manera de estropear algo». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No porque fueran nuevas, sino porque me sonaban de toda la vida. Llevaba años oyendo versiones de lo mismo. La diferencia fue que esa vez algo dentro de mí dejó por fin de buscarles excusas. Mientras seguían hablando, miré alrededor de la sala, los platos, las copas, la comida del catering, la decoración, los regalos bajo el árbol. Todo lo que había en esa habitación lo había pagado yo. Y aún así estaba sentado ahí sintiéndome como un invitado que sobraba. No un padre, no un miembro de la familia, solo un hombre del que se esperaba que cubriera la cuenta. La conversación siguió su curso. Las quejas se fueron apagando. La gente empezó a reírse otra vez. Se sirvió vino. Sonó música. La noche continuó, pero yo no podía sacudirme lo que acababa de entender. Durante años creí que estaba comprando recuerdos familiares. Lo que en realidad estaba comprando era acceso a mí, y ni siquiera eso venía sin crítica. Esa noche, más tarde, todos se reunieron arriba. Las risas se colaban por toda la casa. Las copas chocaban. Las conversaciones llenaban el aire. Yo me quedé solo abajo. Por primera vez en años, dejé de preguntarme cómo mejorar la próxima Navidad. En cambio, me hice una pregunta distinta: ¿qué pasaría si dejara de pagarla? La respuesta me llegó casi al instante. Al año siguiente, obtendrían exactamente lo que ellos pagaran. Antes de seguir, quiero saber vuestra opinión. Después de todo lo que pasó en aquella cena, ¿vosotros habríais seguido pagando? Escribidme en los comentarios: ¿seguiría pagando o me iría? Porque una vez tomé esa decisión, ya no había vuelta atrás. Para cuando llegó octubre, casi había olvidado la promesa que me hice a mí mismo aquella noche de Navidad. Casi. Entonces el grupo de familia de WhatsApp volvió a la vida. Cada año empezaba igual. Unos mensajes sobre planes de fiestas, una discusión sobre fechas, un par de sugerencias. Y en poco tiempo todos estaban planeando un viaje de Navidad que ninguno tenía intención de pagar. El primer mensaje vino de Elena. Compartió el enlace de un apartamento de lujo en Vaqueira.
Unos minutos después añadió otro mensaje: parece perfecto para este año. No, ¿qué os parece? No, ¿nos lo podemos permitir? ¿Ni siquiera os interesa? Solo una suposición de que la tradición seguiría exactamente igual que siempre. Unos días después, Bruno empezó a mandar enlaces, ropa de marca, aparatos electrónicos, complementos. Cada mensaje parecía menos una sugerencia y más un pedido ya cerrado. Natalia se sumó poco después. Ella no se centraba en regalos. Quería detalles sobre el catering. ¿Podíamos contratar la misma empresa del año pasado? ¿Podían añadir más opciones de postre? ¿Podían mejorar el menú navideño? La conversación avanzaba sin que nadie mencionara quién iba a pagar realmente todo aquello. Porque en su cabeza, esa pregunta ya tenía respuesta. Yo, como siempre. El David de antes habría protestado. Habría discutido. Se habría quejado del coste. Habría explicado lo desmesurado que se había vuelto todo. Esta vez no hice nada de eso. No me opuse. No acepté. No negocié. Simplemente me quedé callado. Pasaron los días, luego las semanas. Los mensajes seguían llegando al grupo. Nadie notó mi silencio, o si lo notaron, lo interpretaron como siempre. Dieron por hecho que yo lo estaba gestionando todo. Lo raro es que nadie preguntó, ni una sola vez. Nadie escribió: David, ¿estás de acuerdo con esto? Nadie preguntó si había hecho las reservas. Nadie comprobó si se habían pagado las señales. No preguntaron porque no creían que hiciera falta. Durante 15 años los había entrenado para esperarlo. Ahora estaba viendo cómo esa expectativa funcionaba sola, sin que nadie tuviera que empujarla. Cuando noviembre dio paso a diciembre, empezaron a llegar los correos de aviso. La empresa del apartamento quería el pago. La empresa de catering quería confirmación. Vencían los saldos finales. Leí cada correo y lo cerré. Sin respuestas, sin pagos, sin explicaciones. Mientras tanto, mientras todos los demás estaban ocupados planeando la Navidad que esperaban que yo financiara, yo estaba haciendo mis propios planes en silencio. Y a diferencia del viaje a Vaqueira, esta reserva sí que se iba a pagar. Una semana antes de Navidad, cargué la furgoneta, metí a mi perro, Copo, en el asiento del copiloto, y puse rumbo al norte. No a Vaqueira, no a un resort de montaña de lujo, no a un apartamento enorme lleno de quejas disfrazadas de tradición familiar. Conduje hasta un pueblo pequeño del Pirineo de Huesca. La cabaña que alquilé no impresionaba a nadie más que a mí. Tenía un dormitorio, una chimenea de piedra, una cocina pequeña y unas vistas de colinas nevadas que se perdían en el horizonte. Para mí era suficiente. En realidad, era más que suficiente. Por primera vez en años, reservé un viaje de Navidad pensando en lo que yo quería, no en lo que todos los demás esperaban. El primer día se sintió raro. Todo el rato esperaba algo, una queja, una exigencia, un problema de última hora que de alguna manera acabara siendo responsabilidad mía. En cambio, solo hubo silencio. Buen silencio. Del que te deja oír el viento fuera. Del que te deja terminarte un café antes de que se enfríe. Del que te recuerda lo agotadoras que pueden ser las críticas constantes. Copo se pasó la mayor parte del tiempo durmiendo junto a la chimenea. Yo me pasé el mío leyendo, caminando por la nieve, disfrutando de que nadie me pidiera que resolviera sus problemas. Sin peticiones caras, sin discusiones sobre el alojamiento, sin debates sobre el menú de la cena, sin presión. Solo paz. Al cabo de un tiempo, me di cuenta de algo sorprendente: no echaba de menos los viajes a Vaqueira en absoluto. Solo echaba de menos la idea de lo que había deseado que fueran esos viajes. La mañana de Navidad llegó con nieve fresca y cielo despejado. Preparé el desayuno, saqué a Copo a pasear, vi a familias del pueblo cargando regalos por las calles. Fue, sin duda, la Navidad más relajada que había tenido en más de una década. Pero durante todo el día no dejaba de mirar el móvil. No porque estuviera preocupado, sino porque sabía algo que los demás no sabían. Ciertas facturas nunca se habían pagado. Ciertas reservas nunca se habían confirmado. Y tarde o temprano, alguien lo iba a descubrir.
Así que mientras el día pasaba tranquilo a mi alrededor, me sorprendía comprobando una cosa una y otra vez. La hora, porque sabía exactamente cuándo estaba previsto que la realidad hiciera acto de presencia. La tarde de Navidad no podía haber sido más tranquila. Copo estaba tumbado frente a la chimenea. Una capa fresca de nieve cubría las colinas de fuera. No tenía dónde estar. Nada que organizar. Nadie pidiéndome novedades. Por primera vez en años no estaba gestionando unas fiestas. Las estaba disfrutando de verdad. Mientras tanto, a varias horas de distancia, mi familia hacía su viaje anual a Vaqueira. Me sabía el horario de memoria. Siempre llegaban a última hora de la tarde. Siempre hacían el check-in sobre las 6, y la cena solía servirse poco después. Durante 15 años, todo había seguido el mismo patrón. Este año iba a ser distinto. La única duda era cuánto tardarían en darse cuenta. A las 6 en punto, mi teléfono se iluminó. La primera llamada fue de Elena. La vi sonar, y luego parar. 5 segundos después, volvió a llamar. Antes de que colgara esa llamada, apareció el nombre de Bruno. Luego el de Natalia. Luego otra vez Elena. En cuestión de minutos, mi pantalla parecía una alerta de emergencia parpadeando. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, buzón de voz tras buzón de voz. Dejé el café y miré la lista de notificaciones que no dejaba de crecer. Justo como estaba previsto. El primer mensaje de Elena decía, llámame ya. El segundo no era más amable, ¿dónde estás? Un rato después, Bruno mandó un mensaje lleno de mayúsculas y frustración. Los mensajes de Natalia eran distintos. Sonaba confundida, luego preocupada, luego directamente asustada. Por fin abrí uno de los mensajes de voz. La situación se aclaró de inmediato. La empresa gestora del apartamento les había negado la entrada. El saldo final nunca se había pagado. Sin ese pago no había reserva activa, ni llaves, ni acceso al apartamento de lujo navideño. Casi al mismo tiempo, se enteraron de que la empresa de catering había cancelado la cena de Nochebuena. El plazo de la señal había vencido semanas antes. Sin pago, sin catering, sin cena esperándolos dentro, sin la velada navideña cuidadosamente preparada. Nada. Solo un aparcamiento, varias maletas, y una realidad que nadie esperaba. Los mensajes se volvían más desesperados a cada minuto. Elena quería respuestas. Bruno quería a alguien a quien culpar. Natalia quería una solución. Lo que más me llamó la atención no fue que estuvieran disgustados. Fue que todos los mensajes daban por hecho lo mismo, que yo lo arreglaría. Incluso entonces, incluso después de meses de silencio, incluso después de no confirmar ni una sola reserva, su primer instinto no fue resolver el problema ellos mismos. Su primer instinto fue llamarme a mí. Durante años había rescatado cada crisis navideña antes de que se hiciera visible. Esta vez no había nada que rescatar, solo consecuencias. Podría haber contestado enseguida. Podría haberlo explicado todo. Podría haber intervenido y buscado otro apartamento, otra cena, otra solución de última hora. Eso es justo lo que habría hecho el David de antes. En cambio, me levanté y fui a la cocina. Me serví un café recién hecho. Luego volví a la ventana. Fuera, la nieve seguía cayendo despacio sobre la ladera. Dentro, mi teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Llamada, mensaje, buzón de voz, llamada, mensaje, buzón de voz. Por una vez no corría a arreglarlo todo. Simplemente me quedé ahí sentado, escuchando el silencio entre notificación y notificación, porque a veces la respuesta más poderosa es no dar ninguna respuesta. Y esas 6 de la tarde dijeron todo lo que necesitaba decir. Si alguna vez habéis aprendido por las malas que la gratitud importa, contadme esto en los comentarios. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Habríais contestado enseguida o los habríais dejado resolverlo solos? Después de casi una hora de llamadas y mensajes sin parar, decidí contestar. En cuanto descolgué, Elena empezó a hablar. En realidad, hablar no es la palabra. Estaba exigiendo respuestas. David, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos en el apartamento?
Antes de que pudiera responder, Bruno se metió desde algún lugar cercano. Esto es ridículo. Estamos todos en la calle. La empresa dice que no hay ninguna reserva activa. Natalia sonaba agotada. Papá, ¿nos puedes decir qué está pasando, por favor? Por un momento, solo escuché. No porque estuviera confundido, sino porque era la primera vez en todo el día que sonaban de verdad interesados en oírme a mí. Cuando por fin el ruido se calmó, hice una pregunta sencilla. ¿Ha pagado alguno de vosotros el apartamento? La línea se quedó en silencio. Nadie contestó, así que hice otra. ¿Ha pagado alguno de vosotros al catering? Más silencio. Entonces habló Elena. Eso no es lo importante. Casi me río, porque eso era exactamente lo importante. Le di un trago al café y solté la única respuesta que sentía que merecían. Pensaba que quien lo había reservado, lo había pagado. Silencio. Silencio total. Por primera vez en años, nadie tenía una réplica. Nadie tenía una crítica preparada. Nadie tenía una excusa, porque todos sabíamos la verdad. Ninguno de ellos había esperado pagar. Esperaban que lo hiciera yo. Por fin dije lo que debería haber dicho años atrás. Nadie me interrumpió. Nunca he arruinado la Navidad. La estaba financiando. Las palabras se quedaron flotando un momento. 15 años de frustración metidos en una sola frase. Les expliqué cómo cada Navidad se había convertido menos en algo familiar y más en una lista de expectativas. Cómo cada año llegaba con facturas más grandes y menos agradecimiento. Cómo me había cansado de que me trataran como el problema mientras pagaba las fiestas perfectas de todos los demás. La conversación terminó exactamente como cabría esperar. Nadie se disculpó. Nadie admitió que se había equivocado. Se cruzaron algunas palabras duras, al final, la llamada se cortó. Pero aunque la conversación acabara mal, algo importante había cambiado por fin. Por primera vez en 15 años, la responsabilidad ya no descansaba sobre mis hombros. Los días después de Navidad fueron tranquilos. Al principio, los mensajes que recibía no eran muy distintos de las llamadas. Había rabia, frustración, algún intento de hacerme sentir culpable. Según Bruno, había avergonzado a la familia. Según Elena, había creado un drama innecesario. Natalia se mantuvo casi al margen de las discusiones, aunque de vez en cuando escribía para ver cómo estaba. Eso, solo eso, ya se sintió distinto. Por primera vez en mucho tiempo, alguien preguntaba por mí en vez de pedirme que pagara algo. Con el paso de las semanas, las emociones se fueron enfriando. El susto se disipó, y la realidad por fin tuvo espacio para asentarse. El viaje a Vaqueira no se vino abajo porque yo lo arruinara. Se vino abajo porque nadie se hizo responsable de él. Esa diferencia importaba, quisieran admitirlo o no. El año siguiente trajo un cambio evidente. Nadie mandó enlaces de apartamentos de lujo. Nadie reenvió menús de catering carísimos. Nadie dio por hecho que yo cubriría cada gasto. La expectativa por fin se había roto. Algunas relaciones se enfriaron un poco. No voy a fingir lo contrario. Algunas conversaciones se acortaron. Algunas tradiciones desaparecieron en silencio. Pero también pasó algo inesperado. Las que quedaron empezaron a sentirse más auténticas. Cuando mis hijos llamaban, no llamaban porque necesitaran algo. Llamaban porque querían hablar. Esas conversaciones no eran frecuentes, pero eran de verdad. Y sinceramente, prefiero una sola llamada sincera a 100 peticiones con derecho de pernada. Mirando atrás, la mejor Navidad de mi vida no fue la del apartamento más grande. No fue la de los regalos más caros. No fue la de las cenas de restaurante ni las vistas de lujo. Fue la Navidad tranquila en el Pirineo. La que pasé con un perro dormido, una chimenea y la conciencia en paz. La que pasé sin intentar ganarme la aprobación de nadie. La que nadie pudo usar para culparme de cada pequeño contratiempo. La mayoría de la gente cree que la generosidad significa decir siempre que sí. Yo he aprendido que la generosidad de verdad también exige límites. Porque cuando la amabilidad se convierte en obligación, la gratitud suele desaparecer.
Y a veces lo más sano que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que la gente cargue con responsabilidades que nunca fueron tuyas. Las 6 de la tarde no arruinaron la Navidad. Simplemente revelaron a quién le pertenecía la Navidad de verdad.